fondo con Eduardo Campos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, esto es A Fondo. Hoy vamos a tocar el tema de qué es lo que está sucediendo en este momento con los recursos naturales en este país. Las áreas naturales protegidas realmente están siendo atendidas por el gobierno federal como se debe. ¿Son suficientes los recursos, el tiempo y el esfuerzo que se está dedicando para heredar un mundo mejor? De esto y más vamos a hablar precisamente hoy con nuestros invitados, que son de lujo, y vea usted si no. Tenemos el gusto de que nos acompañe en esta ocasión José Luis Luege. Él fue secretario del Medio Ambiente. José Luis, ¿cómo estás? Bienvenido. ¿Qué tal? Buenas tardes, Eduardo. Muchas gracias. También tengo el gusto de que nos acompañe en esta ocasión Pepe Campillo. Él fue titular de la Profepa, de la Procuraduría Federal del Medio Ambiente. ¿Cómo estás, Pepe? Bienvenido. Eduardo, muchas gracias. Un gusto estar en tu programa. Gracias a ti. Y bueno, a Miguel Bárcena, un destacado analista y conocedor de todos estos temas ambientales. ¿Cómo estás, Miguel? Gracias por estar con nosotros. Pues aquí con el gusto de saludar a los tres Pepes, a Pepe Campillo, a José Luis, a José Eduardo, queridos amigos y gente muy respetada. Muchas gracias por compartir la mesa. Antes de empezar este programa, déjame enviarte un cordial abrazo fraterno y cumpleañero, mi querido Miguel, por tus nuevas primaveras que estás cumpliendo el día de hoy. Feliz cumpleaños, Miguel. Este es un regalazo. Felicidades. Muchas gracias. Felicidades. El gusto es de nosotros. Señores, sin más, yo les pregunto, el reloj ambiental del mundo está marcando un ritmo. En México parece ser que vamos un poco retrasados. ¿Qué opinas de esto, José Luis? Pues yo creo que nos estamos retrasando en esta administración. Yo creo que México, desde hace más de 30 años, ha tenido un papel, yo diría, siempre presente en los temas ambientales y fue poco a poco construyendo, no sin muchas dificultades, un andamiaje institucional para la protección del ambiente, en donde desde luego están todas las dependencias de la Secretaría de Medio Ambiente, ¿no? Y además ha habido un incremento sustancial en sus presupuestos hasta la pasada administración, donde lamentablemente se ha reducido. A mí me tocó, Eduardo, ver la incorporación de muchos jóvenes profesionistas, biólogos, ingenieros ambientales, técnicos, muy comprometidos con una verdadera vocación de servicio. Y hoy vemos con mucha preocupación un cambio de dirección, yo diría una reversa, en este tema tan grave de reducción drástica, brutal del presupuesto de la Semarnat. O sea, sí estamos muy preocupados por esta situación, Eduardo. Miguel, ¿están en juego ahorita las 5 áreas protegidas que tiene México? ¿Tú sientes que se está atentando, por ejemplo, pues sin ir más lejos, hablamos, por ejemplo, de zonas tan importantes como las que hay en el norte y sur, incluso centro de esta República Mexicana? ¿Qué nos puedes decir al respecto? Mira, las áreas naturales siempre han estado en peligro porque al principio, como decía José Luis, en la medida que se fue construyendo todo este andamiaje institucional y paralelamente la legislación ambiental y simultáneamente la profesionalización de muchos servidores públicos que llevan mucho tiempo en el sector, las áreas pasaron de ser áreas naturales protegidas solo en el papel porque no había recursos a cada vez tener una protección mucho más eficiente a medida que también había más recursos y una mayor capacitación. Hoy están en riesgo, más allá de los reportes administrativos, simplemente por el cambio climático, por la amenaza de los talamontes, de la gente que quema los predios para cambiar el uso del suelo y para ganadería extensiva o agricultura. Y están en riesgo, siempre lo han estado las especies, por los traficantes de fauna. Y en la medida en que tú tienes cada vez más áreas, actualmente son 182, estamos hablando de más de 90 millones de hectáreas, en la medida en que cada vez tenemos más territorio que proteger, estamos hablando cerca del 22-23% de nuestro territorio, y cada vez tenemos menos recursos y menos personal, las áreas entran en mayor vulnerabilidad. Y ahora con este recorte, que no es nuevo, hay que decirlo, porque esto viene, como decía José Luis Luege, desde la administración anterior, entre el 2012 y el 2018 el sector perdió pues poco más del 40% de lo que tenía al inicio del sexenio de Peña Nieto.
Y ahora, al inicio de esta administración, se le hace un recorte adicional, no solo presupuestal, sino que recordarás que lo primero que se hizo fue despedir a muchos funcionarios de nivel que tenían mucho tiempo y mucha capacitación, y esto cada vez va vulnerando más una protección real de las áreas, y por supuesto que en la medida en que esto se siga deteriorando, las áreas, y no solo las áreas, porque hay que decir que también son muy importantes, las comunidades que viven en ellas cada vez están más desprotegidas. Perfecto. Para ir entrando en materia y hacerlo muy digerible para la gente que nos está acompañando, Pepe, ¿qué podemos entender como áreas naturales protegidas? Mire, Eduardo, yo creo que las características básicas es una riqueza de flora, de fauna, la existencia de un hábitat, de un medio ambiente de cierta fragilidad y que requiere un cuidado especial, no es como cualquier otro territorio, y esto es lo que justifica el que se consideren como un área de Exacto. especial trato y protección. En términos generales y para el público en general, yo diría que en eso consisten las áreas naturales protegidas. Ahora, si me Pepe, permites, estamos yo creo hablando que, de que en esto que nos estás mencionando incluimos, por ejemplo, el desierto de Altar, por ejemplo, también tenemos zonas de la biosfera, tenemos Calakmul. Es bueno, una sí, riqueza realmente muy amplia, vasta. México tiene una gran riqueza natural. bueno, sí, evidentemente somos el cuarto país en biodiversidad, es decir, el número de especies que tenemos con el resto del planeta es verdaderamente sorprendente. Si tú vas a los bosques de Canadá, te vas a encontrar con que, bueno, en 1 metro cuadrado en la selva del Mato Grosso de Brasil hay más biodiversidad que en Canadá. Entonces es impresionante la riqueza que puedes encontrar ahí. Pero también es muy impresionante la vulnerabilidad que tienen esos ecosistemas y que debemos de cuidarlos a toda costa porque son irreemplazables. De ahí la preocupación de la ciudadanía y de quienes nos hemos dedicado a esto muchas décadas de nuestra vida para hacer conciencia y hacer conciencia de nuestros gobernantes de la necesidad de seguirlos protegiendo. José Luis, en este momento, ¿qué podemos tener como alternativa a los ciudadanos, la gente común de a pie? Porque a final de cuentas vemos que los crecimientos urbanos desordenados siguen dándose en este país por cualquier lugar y además ahora tienen los problemas de que los recursos financieros escasean, caray. Bueno, mira, yo lo que he observado, al igual que Pepe y Miguel, a lo largo ya de muchos años de experiencia en este tenor, es un involucramiento real, directo, cada vez mayor de la sociedad y sobre todo de los jóvenes en el cuidado de la Ujú. protección del medio ambiente. Yo creo que hay mucha más conciencia, ¿no? Cuando hablas ahora con los niños, yo ya no con mis hijos, con mis nietos, es impresionante cómo hay realmente una preocupación, una sensibilización sobre el tema. Ahorita tenemos un problema de desarrollo institucional y de gobierno. El gobierno, en este caso el presidente de la República, ha tomado una decisión verdaderamente desastrosa de cortar un presupuesto fundamental para el cuidado de la biodiversidad, para el combate a la contaminación y al cambio climático. Y que fue, como ya se dijo, una reducción, lo dijo Miguel, de más del 50% al presupuesto directo del sector ambiental y de otras instituciones también. Entonces yo creo que la sociedad tenemos que presionar políticamente, democráticamente, a través de asociaciones, a través de los medios electrónicos, para exigir el cumplimiento de los compromisos y las metas que se ha establecido el sector ambiental en México y sobre todo también de compromisos internacionales. Eh, lo que hicimos la semana pasada un ex colaboradores de la Semarnat, entre ellos Pepe y yo, firmamos un documento dirigido al presidente y a la sociedad, simplemente para sensibilizarlo del riesgo tan grande que tiene esa reducción que está ordenando, desde nuestro punto de vista, ilegalmente. Porque es un presupuesto aprobado por la Cámara de Diputados, es un presupuesto que está de acuerdo a un plan de trabajo, al plan de desarrollo y al plan anual de cada una de las dependencias, y no puede el Ejecutivo simplemente de plumazo quitar todos los recursos y todos los elementos y las herramientas de trabajo. Entonces yo creo que estamos haciendo un llamado
y aprovecho esta gran oportunidad, Eduardo, y te lo agradezco, para hacer un llamado a toda la sociedad a participar, a exigir, a presionar y hacer todo lo que esté a nuestro alcance por todos los medios posibles para reencauzar el camino de la protección al medio ambiente. Yo creo que es mucho lo que está haciendo la sociedad, pero es mucho más lo que podemos hacer si nos unimos y nos organizamos mejor. Miguel, pero tú ahorita hablabas de algo que es vital en cualquier lucha, que son los recursos financieros. No solamente hablamos de buena voluntad. De 4 años para acá se ha reducido casi el 50% el presupuesto asignado a la lucha, al trabajo que está haciendo la Secretaría del Medio Ambiente. Y se amenaza que todavía se va a reducir más. Sí, efectivamente, mira, te comparto algunos datos. Del 2015 al 2020, el sector tenía 68,000 y se redujo a 30,000 millones de pesos. En la CONAM tuvo un recorte de 27% y estamos hablando de que la CONAM únicamente recibe el 2.2% de todo el presupuesto del sector ambiental, prácticamente son migajas. En el 2016 se destinaban aproximadamente 74 pesos por cada hectárea protegida y hoy son menos de 10 pesos. Esto de acuerdo al Centro de Análisis de Fundar, lo cual nos habla de la gravedad del deterioro y la vulnerabilidad de las áreas naturales protegidas. Insistimos, esto no es nuevo, esto viene desde el sexenio anterior, hay que reconocerlo, pero uno esperaría que este gobierno, que durante la campaña dijo que tendría los mejores hombres y mujeres para presentar el mejor plan de desarrollo y los mejores planes ambientales, pues no los hemos visto. Hay que decir también que la única secretaría que ha tenido cambios en su titular es Semarnat. Recordemos que extrañamente se nombró a una señora que no tenía ni idea de lo que era el medio ambiente y la administración pública, Josefa González Blanco, y 6 meses después la corrieron, argumentando que había detenido un vuelo de México para volar a Tijuana. Y después llegó un secretario con cartas credenciales importantes, un académico, un investigador, un científico. Víctor Toledo. Víctor Manuel Toledo Mansur, y uno pensaría que ya tendría una definición clara. Él presentó un decálogo al principio que me pareció muy bien, yo lo reconocí en su momento, pero en un año yo pregunto, ¿cuáles son las acciones concretas? ¿De qué manera ha logrado concretar precisamente estos postulados? Se la han pasado echando rollo y rollo, y como ya están muy acorralados precisamente, no solo por los exfuncionarios públicos, la sociedad civil y los ambientalistas, pues al igual que el presidente se la pasan repartiendo culpas a los malos neoliberales, que son precisamente los que construyeron todo este andamiaje. Yo llevo más de 35 años de hacer periodismo ambiental y nunca había estado en la discusión que si eras neoliberal o eras conservador, si eras fifí o si eras chairo. El medio ambiente no es un tema de ideologías, no es un Defensor tema del medio ambiente. El medio ambiente simplemente hay soluciones positivas o negativas, correctas o incorrectas. Yo creo que el gobierno federal ahorita tiene un muy buen momento porque ha logrado unir precisamente con estos recortes a exfuncionarios públicos, algo que no había sucedido pues nunca había sucedido. Muchos de ellos son de partidos distintos, otros no son políticos, muchos no se hablan, muchos no se llevan bien y sin embargo se integraron a favor del medio ambiente. Lo mismo que están haciendo los ambientalistas y las ONGs. Y por ahí también agradecerle a Facundo y a Ana Claudia Talancón y a Bárbara Mori y a Luis Gerardo Méndez, muchos actores, gente muy conocida, que hoy están abanderando estos temas. Yo lo que veo de positivo es que en este momento se está visibilizando la importancia de las áreas naturales y por qué es necesario protegerlas, no recortar el presupuesto y sí incrementarlo. Antes de ir a un corte, Pepe, déjame hacerte una pregunta. ¿Cómo poder explicarle a la gente que, pues bueno, se están impulsando grandes proyectos como es el Tren Maya en contra de la biodiversidad de este país? Bueno, mira, yo creo que es muy difícil explicarles cómo se está destruyendo su medio ambiente y su hábitat cuando ellos, por otro lado, están viendo los inmensos capitales que se están invirtiendo en obras faraónicas que no necesariamente van a ver y tal vez ni siquiera disfrutar. Yo no le encuentro explicación. Lo que a mí me sorprende mucho es que a partir del 5 de junio, en que apareció esta petición, este llamado urgente al presidente de la República y a la opinión pública, ha sido la impresionante respuesta tanto de todo el sector ambiental
como de la ciudadanía. Ha sido una sorpresa verdaderamente el entusiasmo, el ímpetu, hasta el coraje con el que están respondiendo. Yo esto lo vería además en su propio contexto, si no solamente debemos ver qué es lo que está pasando en el sector ambiental, sino lo que está pasando en muchos otros sectores. Hoy me enteraba verdaderamente con tristeza lo que le está pasando al Instituto Nacional de Antropología e Historia, en donde los recursos precisamente para seguir con la investigación, la restauración, el mantenimiento de las áreas arqueológicas, de toda la riqueza arquitectónica, cultural, inmueble que tenemos en México, está siendo igualmente abandonada por el gobierno. Y muchos de estos vestigios ancestrales, como este que aparece en pantalla, que es una maravilla, Calakmul, en donde se van a quedar sin presupuesto, sin vigilantes, por la pandemia están cerrados y están también metidos en áreas naturales protegidas. Entonces, hay que ver el contexto general, qué es lo que está haciendo el gobierno con la cosa pública. Y me queda muy claro de que simplemente están cortando todos aquellos temas que no están en la agenda de la cuarta transformación, ni siquiera quieren oír de ellos, para empezar porque no le entienden y segundo porque no les interesan. En México ancestralmente se han dedicado a, nunca ha habido los recursos suficientes para cuidar las áreas naturales protegidas ni nuestra riqueza, ¿no? Tengo entendido que el primer área natural protegida fue el Parque Nacional del Desierto de los Leones en la época de Lázaro Cárdenas, pero después de eso yo ya no veo, ya no vi qué otras acciones fueron tomadas. Y se han cometido una serie de errores hasta los años 80, en que se empezó a tomar conciencia de esto, en que había que proteger estas áreas tan frágiles. Por eso fue muy importante el hecho de haber creado la CONAM, la Profepa, la propia Semarnat tuvo una gran transformación, el Instituto de Ecología, en fin, todas estas instituciones, pues fue un hito para detener los errores que históricamente hemos cometido. Muy claramente en la época del gobierno de Echeverría, lo convencieron que Tabasco era el mejor lugar para hacer la cuenca lechera más grande de América Latina, el Plan Chontalpa. Se deforestó el 70% de las selvas de Tabasco. Hoy Tabasco sufre de sequía. Pepe, déjame interrumpirte, perdóname porque nos va a matar nuestro productor, tenemos que hacer una pausa, regresamos ahorita para que podamos ir entendiendo cómo fue la conformación de todo este esfuerzo nacional para realmente hacer una protección a las áreas naturales de este país que, como lo decías Miguel, tiene ya más de 30 años de esto. Una pausa, regresamos en un momento.
Pepe, nos hablabas y nos decías cómo ha venido siendo este trabajo para irse desarrollando la protección de las áreas naturales. Bueno, sí, lo que te decía, yo creo que todo el marco jurídico, institucional, infraestructura que tenemos hasta ahora ha sido para evitar que se cometan errores con el resto de las frentes del desarrollo, como puede ser el desarrollo urbano, el desarrollo industrial o comercial. De tal manera en que hay que hacer compatible el crecimiento y el desarrollo económico con la conservación de nuestro capital natural. En el caso concreto de Profepa, que es donde, bueno, yo estuve como titular durante 3 años, hay que recordar que nació de una desgracia que fue la explosión en Guadalajara, en el sector Reforma, donde hubo, no sé, 500 muertos, 15,000 heridos, fue un verdadero drama. Y nace con un gran ímpetu. Cuando yo llego a la Profepa 10 años después, se presenta un fenómeno inusual en el estado de Chiapas, en donde se estaban invadiendo el área de Montes Azules, en la reserva que protegida pertenece a los propios indígenas, y se me encargó de que estaban invadiendo las áreas por todos lados, y en esa época se había incrementado el turismo guerrillero. Quiere decir que había gentes que iban a ver al comandante Marcos, llegaron españoles, italianos, americanos, y ellos empezaron a promover y a financiar invasiones en la reserva de Montes Azules. Y Profepa hizo un operativo en donde todo el mundo esperaba que hubiera sangre, y no se hizo un solo disparo. Logramos negociar el desalojo pacífico de los invasores, se les ofreció medicamentos, ropa limpia, y después una fundación les otorgó terrenos de cultivo, que era la razón por la que estaban ahí en esa reserva. Entonces ahí te das cuenta de que el brazo ejecutor del sector ambiental, que era la Profepa, trabajaba en una gran consonancia con el resto de las áreas, y desde luego con la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas. De ahí la función importantísima de toda esta infraestructura articulada y que debe ir caminando en paralelo, y que hoy se está desarticulando. Precisamente sobre eso, José Luis, yo te pregunto, tú como titular que fuiste de la Secretaría de Medio Ambiente, ¿notas una gran diferencia más allá de las cuestiones ideológicas de los partidos, más allá de que hemos tenido relevos de 3 distintas fuerzas políticas en este país en los últimos años? ¿Notas grandes cambios, sobre todo que vengan a impactar directamente al medio ambiente? Pues mira, yo insisto, Eduardo, en la preocupación que manifestamos varios exsecretarios y exfuncionarios en el pasado, en la carta que enviamos al presidente el pasado viernes 5 de junio. A mí me tocó, al igual que Pepe, de hecho yo continué la labor de Pepe en la Profepa, y efectivamente se hicieron avances muy importantes y acciones realmente en beneficio de la protección de las áreas naturales protegidas, ¿no? Y lo que está pasando ahorita es una ideologización del tema ambiental, que pues, a mí me parece una verdadera tontería, ¿no? Yo creo que convivimos Pepe y yo con muchos otros actores, sin importar partido político, sin importar visiones, digamos, ideológicas de ninguna especie. Yo creo que el medio ambiente no debe de tener, como decía Miguel hace un momento, una ideología. Yo veo un retroceso en este gobierno, en el avance en la protección del medio ambiente que se había sí, con algunos fallas, errores, pero finalmente se iba avanzando, íbamos construyendo mejores condiciones para el país. Entonces, sí noto en este momento un grave retroceso. Claro, se está reflejando en la parte presupuestal, pero también en el corte de personal, en la salida de técnicos especializados que durante muchos años se fueron preparando y que pues simplemente ya no encontraron apoyo o de plano se les despidió, como lamentablemente ha sucedido en esta administración. Vamos mal, lo estamos diciendo. Ahora, no lo estamos diciendo desde ningún enfoque partidista o político, como lamentablemente ha habido algunas respuestas de parte del secretario, ¿no? Yo creo que lo estamos haciendo en favor del secretario, en favor de la Semarnat y de todas sus instituciones. Y a eso estamos llamando en favor a del todas medio las... ambiente.
en favor del medio ambiente. Miguel, pero no nada más se ha venido recortando, y atentando, sino que la amenaza parece ser que está a punto de cuajar pues no sé en qué vamos a terminar, porque ¿hacia dónde se dirige esto, Miguel? Mira, es muy grave, como ya mencionaba José Luis y Pepe, el deterioro y el retroceso es en general de todo el sector, no nada más es la CONAM, es desaparecer el fideicomiso con el que funcionó durante muchos años la CONAVIO y ahora la van a convertir en un organismo descentralizado que va a depender del presupuesto público que cada vez será menor. Ha habido un embate contra CONAFOR, contra la CONAGUA, el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua, con prácticamente todas estas instituciones del sector ambiental. Yo decía que el secretario, si fuera realmente, tuviera un pensamiento racional y científico como debiera ser, debería de ver una oportunidad en esta coyuntura e invitar a muchos exfuncionarios públicos y ambientalistas, gente que está en las ONGs, para platicar y tratar de ver hacia dónde se puede encaminar la política ambiental. El problema de fondo, como decía José Luis, es el tema de la ideología, el tema de ideologizar el tema ambiental, porque quien está marcando realmente la pauta de la política ambiental es la política energética del gobierno de la 4T, que no solo es regresivo, sino que va en contra de los acuerdos internacionales que ha firmado México, por ejemplo, el del Acuerdo de París para disminuir la emisión de gases de efecto invernadero, para transitar a la generación de energías limpias y renovables. Ya vamos tarde y ahora con esto nos vamos a retrasar más. México sigue diciendo que respeta los acuerdos de París que firmó y que además cuando son ratificados por el Senado se convierten en un mandato, pero en la práctica va en contra. Y el actual secretario pareciera que se ha convertido pues simplemente en un personero del presidente para darle salida a través de manifestaciones de impacto ambiental mal hechas o manifestaciones no integrales para aprobar Santa Lucía, como ya vimos, Dos Bocas y próximamente el Tren Maya. Si revisamos el reporte que presentó el secretario Toledo con motivo de su primer año de labores, en su primer apartado dice que la función de la Semarnat es apoyar de manera con todas las que se pueda los proyectos del presidente, los proyectos de la 4T. Esa no es la función del sector ambiental. Mira, la CONAM tiene un consejo de áreas naturales en donde participan excomisionados nacionales independientemente del partido de la administración a la que sirvieron y están ahí involucrados ambientalistas, organizaciones. Yo no sé si esto lo haga el secretario, pero debería de hacerlo, porque lo contrario, si simplemente va a estar ahí para cumplir los caprichos del presidente, como hizo Claudia Sheinbaum, que no se nos olvide que cuando López Obrador era jefe de gobierno y construyó el segundo piso, se brincó todas las trancas y a quien le encargó esta obra fue a Claudia Sheinbaum, que era su secretaria de Medio Ambiente. Hoy está repitiendo exactamente el mismo esquema con la Secretaría del Medio Ambiente para que exima, exonere o le dé entrada a proyectos o manifestaciones de impacto ambiental que no cumplen con todas las de la ley. Es muy grave y por eso... Ni permisos, ni autorizaciones. Exacto. Y por eso celebro que haya cada vez una mayor participación de los ciudadanos y de las mismas comunidades, que no se nos olvide que los principales afectados de las áreas naturales protegidas son las comunidades que viven de ellas, porque en México, a diferencia de los parques nacionales en Estados Unidos, Canadá o Europa, las tierras no son de la federación, son de ejidos, son de comuneros, a veces de empresas públicas o privadas. Entonces necesita una concertación con ellos para que sepan que deben cuidar sus recursos en lugar de depredarlos, porque generan servicios ambientales y a ello a través de proyectos comunitarios les generan importantes recursos. Pepe, déjame preguntarte, me queda Sí. muy claro la forma en la que ustedes entienden y nos explican esta cuestión crítica que estamos viviendo en el medio ambiente. Sin embargo, ¿que en el gobierno no hay forma de entenderlo y sobre todo de solucionarlo? Bueno, pues mira, parece un poco inexplicable, porque esto que recordaba Miguel, por un tiempo fui también subsecretario de Regulación Sanitaria con el doctor de la Fuente, y el que era el secretario del Medio Ambiente en aquella época era Alejandro Encinas. Y Alejandro Encinas es un hombre muy inteligente y muy sensible a los temas ambientales.
Después, cuando ocupé la Procuraduría del Medio Ambiente, quien era la secretaria de Medio Ambiente en aquella época era Claudia Sheinbaum, como lo recordaba Miguel. Entonces, no entiendo esta sumisión, esta derrota o autoderrota que están teniendo los cercanos al presidente de la República y que no le están O advirtiendo repliegue simplemente. cómo que estamos tomando, ¿no? Yo aquí creo y coincido con José Luis que el problema de ideologizar la filosofía ambiental es que entonces responde más a dogmas y a consignas que a la verdad científica y a la decisión correcta. Ahora resulta que pues estamos saliendo del closet los ambientalistas neoliberales. Bueno, pues entonces ha de haber sido un closet gigantesco. Yo lo que más bien creo es que quien está saliendo del closet es el terrorismo de izquierda. Es este que está ideologizando todo, violentando todo, enfrentando a los sectores y queriendo ponerle una etiqueta a cada uno para poder convertirlo en un blanco atacable. Y bueno, pues aquí estamos nosotros los neoliberales ambientales como si hubiera una causa política en el ambientalismo. La filosofía ambiental es un derecho universal, es un derecho humano. Nadie puede estar en un partido del derecho al tránsito, a la libertad de opinión, a la libertad de profesión. No, el derecho ambiental es un derecho universal humano. Por eso, todos debemos de ser ambientalistas porque nos pertenece ese derecho. Y yo siempre he dicho, el que no ha sido un ambientalista es un idiota. Uno es ambientalista y algo más, porque el que es nada más ambientalista pues sigue siendo un idiota, no se puede ser nada más ambientalista. Entonces, dejemos de ideologizar, de politizar este tema, seamos racionales y atendamos a las voces experimentadísimas. Lo que te decía, a partir del 5 de junio de este aniversario que El celebramos, Día Mundial del Medio Ambiente. el Día Mundial del Medio Ambiente, se han escuchado voces verdaderamente admirables que creíamos apagadas. Y ahí está Julia Carabias, y está Claudia, está Pepe Sarucán, tantas voces tan informadas, ahí están, bueno, ¿por qué no se les hace caso? Entonces, el problema yo creo ahorita es más bien qué es lo que vamos a hacer y qué es lo que vamos a hacer como ciudadanos, ya no como si fuimos del PAN, del PRI o somos apartidistas o lo que seamos, qué es lo que vamos a hacer como ciudadanos. Y creo que aquí la acción ciudadana va a ser la clave para mover las voluntades, sobre todo de los legisladores, de la opinión pública y a ver si nos hacen caso de nuestros gobernantes. Por eso, cuando tú dices, bueno, ¿qué va a acabar esto? No, está empezando. Yo creo que debemos de empezar una acción ciudadana muy pura, muy fresca, muy vigorosa en favor del medio ambiente, en donde más allá de las cifras y consideraciones catastrofistas, está el futuro del país, están esas causas que nos indican que hay una convivencia vital, fundamental entre el medio ambiente y la calidad de vida de los mexicanos y los seres humanos. Ahí es donde debemos de plantear y convertirlo en un derecho humano por el cual debemos de luchar más allá de las ideologías. Lo importante es que, bueno, aquellos se desprendan de esas, ya no digamos ideologías, sino dogmas recalcitrantes de izquierdismo, este terrorismo de izquierda que está saliendo del closet. Ese sí no lo conocíamos. El ambientalismo ya tiene mucho tiempo. Nosotros no salimos del closet, salieron ellos. Gracias, Pepe. Vamos a hacer una pausa y regresamos para responder algunas de las varias preguntas que nos han llegado aquí a nuestro estudio. En un momento regresamos. Una pausa.
segundos. Y ahorita, por ejemplo, aquí en la compu, vamos a empezar ya. Gracias, estamos ya aquí de nueva cuenta con ustedes. Gracias por acompañarnos. Miguel, ayúdame a responder algunas de estas preguntas, ustedes en calidad de expertos que nos puedan orientar. Nos está diciendo aquí María Teresa Sánchez de Sonora, nos dice, tenemos una riqueza increíble en el desierto del Tar, sin embargo, nuestro presidente lo conocerá. ¿Qué es lo que se está haciendo para rescatarlo? Mira, no sé si lo conozca, el presidente ha viajado, yo creo que más que cualquier otro presidente conoce todos los municipios, pero él se centra básicamente en las comunidades, no sé qué tanto conozca las áreas naturales y su importancia. El desierto de Altar es un área maravillosa, es un ecosistema único. Lo que sí hay que resaltar es que además esta riqueza natural, este capital natural, no solo nos pertenece a los mexicanos, nos pertenece a la humanidad. México tiene varias áreas naturales protegidas que son patrimonio mundial natural, en algunos casos cultural, son patrimonios mixtos que tenemos que cuidar y que también por lo mismo México tiene que cumplir con ciertas exigencias que implica la UNESCO para proteger todos estos sitios. Yo creo que sería padrísimo que el secretario Toledo llevara al presidente y lo acompañara a sus giras y que fueran a visitar de vez en vez estas áreas naturales protegidas, porque yo creo que le ayudaría mucho. A lo mejor el presidente no está informado o está mal informado. Yo quisiera creer que López Obrador, cuando ordena estos recortes presupuestales prácticamente a rajatabla, a machitazos, deberían de decirle que hay áreas muy sensibles, como es el tema ambiental, como es el tema de las áreas naturales, el tema de la salud, que no deben de ser tocados, insisto, deben de fortalecerse. Veamos lo que pasó con el sector salud desde el año pasado cuando les recortaron el presupuesto, corrieron médicos, no le querían pagar las becas a la gente que estaba haciendo sus internados, y luego nos vino el COVID y toda la situación se complicó más. Las áreas naturales nos dan servicios ambientales, todos respiramos el mismo aire y todos consumimos la misma agua. En la medida en que estos se deterioran, afectan a las comunidades. Si ellas no tienen recursos y no se dedican a proteger el medio ambiente, se van sobre de él, lo talan, cazan, pescan a las especies para venderlas o para consumirlas, y finalmente todos acabamos pagando los platos rotos, porque, insisto, todos dependemos de estos servicios ambientales. Por eso es muy importante que se siga visibilizando la labor que hacen los guardaparques, quienes son los verdaderos héroes de la conservación, héroes anónimos de la conservación, gente que tiene maestrías, doctorados, que ganan muy poco, que tienen vehículos en malas condiciones, vehículos muy viejos, con cientos de miles de kilometrajes, muchas veces no tienen para gasolina, para refacciones o para servicios, no tienen para pagar las licencias del software de las computadoras y los equipos de cómputo que utilizan. Y bueno, ellos lo hacen y lo ponen de su bolsa con mucho gusto. Por eso es indignante que hoy les quieran recortar el 75% del gasto corriente. Ojo, no es que se le recorte el 75% del gasto total a la CONAM, sino es el 75% del gasto corriente, que precisamente es el que tiene que ver con la operación. Si les quitan estos recursos, simplemente los dejan sin capacidad de operar, sin capacidad de supervisar. Hay que recordar que ellos no solo cuidan, sino también administran las áreas naturales protegidas, Eduardo. Pepe, nos están aquí comentando, y ahorita José Luis también me gustaría si nos puedes dar tu opinión en este sentido. Dice, la tala indiscriminada continúa no nada más en el centro de la República Mexicana, nos está diciendo Rui Sánchez. ¿Qué podemos hacer nosotros, los ciudadanos de a pie, para evitarlo? Pepe. Bueno, mira, yo creo que un recurso muy a la mano de los ciudadanos es la denuncia pública. Creo que están dados los mecanismos y los canales para denunciar la tala ilegal, las explotaciones indebidas, aquellos aserraderos que se consideran clandestinos. Existen los canales, el problema es que alguien nos conteste del otro lado. Yo ahí es donde siento que la capacidad de respuesta del gobierno y sobre todo los que están específicamente encargados de la vigilancia forestal, están en este momento desarmados. Lo que decía Miguel tiene mucha razón, no tienen ya los elementos para hacer la vigilancia adecuada. Y conste que ahora se tienen recursos tecnológicos muy avanzados. Para cuando nosotros hacíamos vigilancia ambiental, por ejemplo, en la zona de la Monarca, no había drones, no había ni siquiera un helicóptero que nos pudiera decir por dónde estaban las motosierras.
o por dónde estaban las brechas que estaban sacando la madera. Ahora sí se tendrían, sería mucho más fácil, romperíamos con esa impunidad que hay de los talamontes, en donde además están fuertemente ligados ahora con el tráfico de drogas y de personas. Yo recuerdo cuando subíamos a la montaña de Guerrero, bueno, pues había una especie de pacto de paz entre los que sembraban amapola y marihuana y nos veían pasar a los de la Profepa. Yo siempre les instruía y yo mismo iba con el uniforme de la Profepa y los coches, los vehículos bien balizados para que vieran que no íbamos tras ellos. Pues decían, ahí viene la Proco, y si nos confundían, pues nos ametrallaban. Entonces, bueno, nomás nos veíamos desde lejos y nos respetábamos. Hoy no hay eso, está desbordada la delincuencia ambiental junto con la delincuencia criminal generalizada, ¿no? Entonces, yo creo que esto ha hecho una metástasis en el crimen y bueno, pues esto debería tenerlo muy presente el señor Durazo. Casualmente, él fue el que me pidió la renuncia como procurador en una entrevista de radio. Así es como me entero que dejo yo de ser procurador. Él era el secretario particular del presidente Fox. Hoy está encargado de la seguridad. ¿Qué no conoce de esta unión que hay entre el crimen organizado y el crimen ambiental? Están los canales. Entonces, bueno, yo le diría a esta persona que pregunta, hagan las denuncias, háganla de todo, por todos los caminos, por todos los medios. No descansen y esperemos que algún día haya respuesta de nuestras autoridades. José Luis, precisamente sobre esto, además, déjame, hay una pregunta directa para ti, dice José Luis Loeje, ¿qué nos puede decir de su gran logro como secretario del Medio Ambiente? ¿Cuál fue? Mira, a mí me tocó cerrar la administración de Alberto Cárdenas en la Secretaría de Medio Ambiente, pero hubo muchas cuestiones importantes, ¿no? Una es la que menciona Pepe hace un momento, que tiene razón Pepe, el cómo el crimen organizado ha adoptado una serie de acciones criminales, además del manejo de la droga, entre otras la tala ilegal, el dominio sobre los bosques. Al igual que Pepe, yo me podía meter en los bosques con inspectores de Profepa y con cierta seguridad. Sí tuvimos problemas, hubo incluso algún asesinato. Hoy no se puede meter, primero por el crimen organizado, segundo porque no hay ya ni inspectores, ni vehículos, ni gasolina, ni nada. O sea que hay que transformar esto radicalmente, pero con el trabajo de la Secretaría de la Defensa, de Seguridad Pública, de la Marina, ¿no? Nosotros hicimos mucho énfasis, Eduardo, en algo que hoy me preocupa muchísimo, que es el tema vinculado al cambio climático, ¿no? Yo me concentré mucho en las normas ambientales sobre emisiones de la Comisión Federal de Electricidad. Establecimos normas en muy poco tiempo para condicionar el contenido de azufres, tanto en el combustible como en el diésel, para evitar problemas muy serios de contaminación. Ahora, la secretaria de Energía está dando una serie de instrucciones para frenar las energías renovables, que fueron impulsadas también muy fuertemente en nuestra administración, y volver a encender plantas chatarra, termoeléctricas que deberían de estar ya en la chatarra, con combustóleo súper contaminante. Ahora resulta que el presidente decide incrementar la producción de petróleo, por lo tanto va a generar más combustóleo, pero hay que decirle al público que el combustóleo mexicano, por la condición del petróleo mexicano, tiene altísimo contenido de azufre, de 3 a 6%. Y hoy, en el mundo entero, sobre todo en el transporte marítimo, se han puesto normas ambientales para un porcentaje mucho más reducido de azufre en el combustóleo, 0.5%. Entonces, por eso han frenado las energías renovables y le dan paso al combustóleo. Y bueno, pues eso me preocupa mucho. Fue un gran avance en nuestra administración. Creamos las normas y ahora vamos exactamente en el sentido opuesto a la tendencia mundial de generación de energía con fuentes renovables. Vamos a hacer una pausa, pero les dejo, señores, una pregunta que me gustaría me ayudaran a responder, que es muy sencilla. Parece ser que Donald Trump y López Obrador van caminando en el mismo sentido, contrario al de la gran mayoría. Una pausa, regresamos.
Gracias. Déjame empezar contigo, Pepe. Trump y López Obrador han guardado en el cajón la lucha en favor del medio ambiente. Bueno, sí, yo creo que tienen una mentalidad muy parecida, ¿no? El propio Trump no solamente ignora el tema, sino que además lo desprecia. Él ha rechazado el fenómeno del cambio climático y ha hecho todo lo posible para no acatar las normas mínimas para poder ayudar a esto que es un fenómeno mundialmente reconocido y contra el cual todos los países están luchando por básicamente reducir las emisiones de resultado de la combustión de los combustibles fósiles. Sí, yo creo que hay un parecido en la sordera sistemática que ambos tienen para escuchar los verdaderos problemas, los problemas más sentidos del pueblo y sobre todo del pueblo bajo. Um, Trump como López Obrador han ignorado a las gentes más necesitadas, a sus minorías. Sí, yo creo que hay una gran similitud. Pero bueno, pues esto no nos lleva a nada, ¿no? Trump probablemente salga en las próximas elecciones y esto tenderá a revertirse y llegará a alguien con una mayor conciencia y en donde además, curiosamente ahora nuestra relación con los Estados Unidos nos está sirviendo como una barrera para seguir cometiendo algunas, cumpliendo con algunas malas decisiones. Y recordemos que el nuevo Tratado de Libre Comercio tiene un capítulo laboral, ciertamente, pero también tiene otro ambiental y que quizás de las presiones donde se sientan las presiones más allá de la sociedad civil, también sea de los norteamericanos, pidiendo que se cumpla con la reglamentación ambiental puntualmente. José Luis, precisamente en ese sentido yo te pregunto, López Obrador y Trump, pues bueno, a final de cuentas son dos presidentes que marcan la política y sobre todo la intención y el deseo político que se sigue en esos dos países. ¿Qué hacer para que estas personas, estos líderes, puedan entender que la lucha ambiental no puede seguir rezagada? Pues mira, yo coincido con Pepe, ¿no? Ambos rechazan todos los estudios y todas las evidencias sobre el cambio climático, ¿no? Pero yo quiero aquí marcar una diferencia enorme entre los dos entre nuestro país y los Estados Unidos. Mientras Trump dice barbaridad y media, al igual que en las mañaneras, hay los contrapesos políticos en los Estados Unidos, tanto del Poder Judicial como del Legislativo, balancean mucho la situación. Y también una diferencia muy grande es un verdadero federalismo. Yo he estado revisando, por ejemplo, los avances en materia de instalación de plantas fotovoltaicas en California. Es impresionante. Lo que ha instalado el estado de California en los Estados Unidos es más que muchos países juntos, ¿no? Por ejemplo, Texas, que es el estado predominantemente petrolero, es hoy por hoy uno de los lugares en el mundo de mayor instalación de generadores eólicos. Entonces, salvemos aquí la diferencia. Son muy parecidos en su forma de ser, en su idiosincrasia, en su forma de ver el poder y de actuar, pero es totalmente distinta la situación de nuestros países. Entonces, yo creo que lo que tenemos que hacer es presionar mucho más. O sea, nuestras vías democráticas son mucho más débiles, lamentablemente, que la de los vecinos del norte. Por lo tanto, se requiere mayor fuerza de participación ciudadana social, presionar a las cámaras, presionar al poder judicial. En este momento, por ejemplo, lo digo muy brevemente, la Secretaría de Energía, la CENACE, la Comisión Reguladora, han tomado una serie de medidas para frenar las energías renovables, todas ilegales e inconstitucionales. Afortunadamente, ha habido ya jueces que han determinado suspensiones definitivas, pero esto va a seguir escalando a tribunales de circuito y probablemente a la Suprema Corte. Entonces tenemos que presionar muy fuertemente para que si están tomando una serie de medidas ilegales, bueno, pues o corrige el Senado o corrige la Cámara de Diputados o corregimos nosotros a base de presión política. Se requiere mucha más participación, mucha más presión, mucha más apoyo a esos jueces que están tomando decisiones, a mí me parece apegadas a derecho, ¿no? Bien lo decías, Miguel.
por ejemplo, en el caso de Trump, ya simplemente se ha retirado de estos grupos que están luchando contra, pues, la contaminación, contra la deforestación. ¿Qué hacemos, Miguel? ¿Por dónde? ¿Por dónde volteamos? Mira, lo que hemos venido haciendo desde hace casi 40 años, como decía José Luis, se requiere cada vez una mayor participación de la sociedad. Hay que recordar que los grupos ambientalistas con los años han ido creciendo, se han ido fortaleciendo, tienen alianzas importantes con grupos de fuera del país. Cuando yo empecé a hacer periodismo ambiental hace 35 años, no existían ni las instituciones ni la legislación y los grupos ambientalistas apenas empezaban a crecer. Gracias a ellos se fue dando un parteaguas precisamente en la lucha ambientalista y son los que han logrado grandes cosas, incidir en la legislación y en que muchas cosas negativas no se concreten. Los amparos a los que hacía alusión de José Luis, que son promovidos uno por el Centro Mexicano de Derecho Ambiental, que es una asociación civil, y Greenpeace México, que hace 35 años no existía, igual que muchas de nuestras instituciones. Entonces necesitamos seguir insistiendo, cada quien desde nuestras trincheras, para visibilizar la importancia del sector ambiental, de las áreas, de nuestros recursos, de su conservación, de las comunidades que viven de ellos, para que la sociedad pueda seguir insistiendo en el legislativo y en general en el gobierno federal. Insisto, el gobierno federal tiene hoy una gran oportunidad de corregir, de sentarse con los que saben, tienen experiencia, para cambiar el rumbo. Pero mientras la política energética siga dominando o esté por arriba la política ambiental y los proyectos de infraestructura del presidente no tomen en cuenta esta política ambiental, es muy difícil que podamos hacer. A diferencia de Estados Unidos, pese a Trump y pese a salirse del Acuerdo de París, los estados tienen legislaciones propias muy sólidas, muy robustas, que siguen promoviendo la generación de energías limpias y siguen apoyando muchas causas importantes como es California, Washington, Nueva York, etcétera. Yo creo que está en todos nosotros seguir insistiendo y hoy, a través de las redes, a través de las nuevas tecnologías de la información, seguir subiendo cada vez a más personas, ayudarles a generar una verdadera conciencia ambiental, porque es la única forma de incidir. Y dejo una pregunta en el aire. Uno de los logros, quizá no muchos de la anterior administración, fue crear la Gendarmería Ambiental, que era una división de la Policía Federal, y que cuando desaparece la Policía Federal y muchos de los efectivos son trasladados a la Guardia Nacional, este cuerpo desaparece, lo cual es gravísimo, porque precisamente ante la falta de personal suficiente y de presupuesto, esta Policía Ambiental estaba haciendo un gran trabajo en las áreas naturales protegidas y hoy no sé si existan, pero simplemente no hemos escuchado de ellos. Pues muchas gracias. Te quiero agradecer mucho, Pepe Campillo, por tu participación siempre clara y contundente. José Luis Luege, gracias. Con tu experiencia de años de estar en el gobierno federal, que nos pueda dar luz en este sentido. Y Miguel, con tu experiencia diaria, Miguel Bárcena, tu experiencia diaria en el periodismo ambiental, muchas gracias. Y gracias a ustedes por permitirnos entrar a sus hogares y acercarnos a estos temas que parecen después tan lejanos. Señores, muchas gracias y hasta la próxima.